días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este miércoles 3 de febrero, año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Hoy, pues, nos referimos a estos temas que vamos a enumerar a continuación, a la traída al país del señor Argenis Contreras, a la situación haitiana, de la crisis haitiana, y a la absolución del general Castellanos, entre otros temas. Queremos pues hacer llegar nuestras condolencias a la familia del vicealmirante Víctor Manuel Barhan Muffi, que falleció en el día de ayer, entre otras funciones, que él fue comandante de la Armada, fue también secretario de las Fuerzas Armadas, que entonces era Secretaría, no Ministerio de las Fuerzas Armadas, pues era una persona con una carrera militar bastante, digamos, dilatada. Así es que nuestra solidaridad con la familia del vicealmirante Víctor Manuel Barhan Muffi, fallecido en el día de ayer. Entonces, a propósito de lo que hablaba Humberto hace un momentito de la vacuna, ayer no pude dar lectura a un artículo del señor Bernardo Vega muy interesante sobre lo que ha ocurrido con este tema. Y entonces, cuando veo cosas como esta, creo que es interesante reproducirla, porque ustedes saben que lamentablemente las cosas que se publican como artículos, solo una parte de la población tiene acceso a estos artículos, pero cuando uno los reproduce, entonces realmente masifica el acceso y el beneficio de la información que se está ofreciendo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, este artículo del señor Bernardo Vega se titula El maratón de las vacunas. El señor Bernardo Vega dice lo siguiente: el maratón es una carrera que gana el que llega primero, pero con obstáculos que hay que superar. Es un artículo que está en el periódico Hoy de ayer. Todas las vacunas contra el COVID-19 participan en un maratón, pero con la lamentable diferencia de que esta contienda está diseñada para que los que habitan en los países ricos se vacunen antes que lo logren los pobres, por lo que más pobres morirán por falta de vacunarse que ricos. La pandemia ensanchará la distancia entre los países emergentes y los industrializados. Las naciones ricas, como medida precautoria, han ordenado más vacunas de la que necesitan sus habitantes, mientras que éstas llegarán tarde a los países pobres. Es lo que ha llamado el racionalismo inmunitario. Para tratar de evitar eso, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ideó un plan, el COVAX, para que los laboratorios de Oxford y AstraZeneca produzcan vacunas al costo o cerca del costo para suplir 150 países ubicados en África, Asia, América Latina y el Caribe, produciéndose la vacuna en México, India y Europa. Los subsidios provienen de millonarios como Carlos Slim y Bill Gates.
El gobierno de Danilo Medina se incorporó a ese programa y el de Luis Abinader lo secundó al hacer el pago para el avance de unos 8 millones de dólares obtenido en forma de donativos de nuestro sector privado. El segundo pago, coincidiendo con la certificación de la vacuna por parte del gobierno inglés y que ya hay que hacer, es por el doble de ese monto. El gobierno de Abinader también ha pedido vacunas a Pfizer por 96 millones. Esa vacuna cuesta a los dominicanos $20, comparada con la de Oxford AstraZeneca, que solo costará $4. Y esta última requiere menos refrigeración que la primera. El compromiso de Oxford AstraZeneca es hacernos llegar las vacunas a partir de marzo. Oxford AstraZeneca está llegando a Brasil desde la India. Los cariocas también importan vacunas chinas. En Miami hay escenas de ancianos haciendo fila y durmiendo de noche en los parques para poder vacunarse con las norteamericanas Pfizer y Moderna, pues en los momentos actuales escasean las vacunas aún en países ricos europeos. En Brasil, dice este artículo del señor Vega, vamos a ver aquí sobre lo que está ocurriendo en Brasil. En Brasil, empresas privadas han propuesto comprar ellas mismas las vacunas y sin costo para el gobierno. Pero algunos laboratorios dicen que solo pueden vender a gobiernos. A la fecha, el país que ha podido vacunar una proporción mayor de su población adulta es Israel, con un 42%. Y allí ya se evidencia una reducción en la cantidad de nuevos enfermos mayores de 65 años. En Estados Unidos se dice que pronto se anunciarán los resultados de Johnson & Johnson, que requerirá tan solo una dosis en vez de 2, además de poca refrigeración. La Merck desistió de sus planes. Los rusos, Sputnik, los chinos, Sinovac y Cronovas, los hindúes, Novavax, ya están vendiendo su versión a países como Argentina, Brasil y México. Los cubanos todavía no tienen listas sus vacunas. En total se está vacunando en 52 países, pero tan solo en 5 se ha llegado a más del 5% de la población adulta. La prestigiosa revista The Economist ha explicado que existe una carrera entre infectarse o inyectarse y la infección la está ganando. Esto significa más muertes. El presidente Biden ahora promete que en el efecto rebaño que requiere que un 80% de la población esté vacunada para terminar la pandemia, se logrará a finales de este verano, pero existe oposición a vacunarse. Un 56% de los franceses, un 54% de los rusos y un 67% de los americanos han indicado que no lo harán. Algunos países han propuesto un pasaporte de vacunas que se entregaría a los vacunados, estableciéndose limitaciones de movimiento a los que no lo poseen. Se sabe que estas vacunas protegen el inoculado contra el COVID, pero todavía no se sabe si estas personas contaminarían a terceros, tampoco cuánto durará la inmunidad. La escasez de jeringuillas, el reclamo para que los laboratorios abandonen sus derechos de propiedad intelectual son otros temas relacionados. El pesimismo es tal que se estima que solo el 20% de la población mundial estaría vacunado para fines de este año, incluyendo la segunda dosis. Entonces, fíjense que es muy interesante porque es un artículo sobre todo basado en información, en datos sobre
sobre esta temática que nos habla de la situación difícil que hay en el mercado de las vacunas. No obstante, soy de los que pienso que esta situación difícil en el mercado de las vacunas es muy distinta al panorama que teníamos cuando esperábamos por la aparición de las vacunas. Esta es una pandemia mundial. Donde quiera que se esté vacunando en estos momentos, a todos nos beneficiamos, independientemente de que estemos vacunándonos todavía o no. Pero donde quiera que se esté enfrentando este problema y vacunando masivamente, eso realmente aplaca, está llamado a aplacar la epidemia en su incidencia mundial. Y uno espera que, pasado el tiempo, este panorama que describe el señor Vega, pues mejore en la medida en que aparecen otras vacunas, en la que aparecen otras opciones, mejoren en la medida en que se va flexibilizando un mercado con todas estas demandas en lo inmediato, y también en la medida en que la comunidad mundial pues asuma también su rol, un rol menos egoísta, un rol más distributivo de las oportunidades de enfrentar esta pandemia para todos. Entonces, señores, miren, ha llegado al país el señor Argenis Contreras, que es una persona clave, el señor Contreras, para esclarecer el caso de la muerte de el señor Junior Ramírez. Esta muerte del señor Junior Ramírez, que se produjo en el 12 de octubre del año 2017, fue que se descubrió el cadáver de el señor Junior Ramírez. Bueno, desde entonces, cuando se avanzaron las investigaciones y recibimos la sorpresa del apresamiento de Manuel Rivas, quien regresaba de un viaje fuera del país y se le presentaba como el principal responsable de estos hechos, como director de la ONSA, porque los hechos evidentemente tenían una relación con la institución. Pues desde entonces la figura de Argenis es una figura clave para esclarecer todo lo ocurrido. Era el señor Contreras el que tenía una relación directa con el señor Junior Ramírez, y la persona que llamó a Junior Ramírez cuando estaba impartiendo docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la persona con la que Junior Ramírez sale y no regresa, sino que es localizado su cadáver. Y este señor era una persona de confianza del señor Manuel Rivas. Primero trabajó como encargado de compras de la ONSA, después tenía otras funciones, y parece que también experimentó algunos disgustos cuando se le movió del cargo que tenía como encargado de compras, y entonces se convirtió en unas veces de informante sobre cosas que ocurrían a lo interno de la ONSA, para que esas cosas se dieran a conocer y reclamar entonces compensaciones por eso. En estos momentos y desde entonces, lo que se está juzgando y lo que tiene que juzgarse no es la conducta del señor Junior Ramírez. Eso no es lo que se está juzgando.
lo que se está juzgando es el crimen cometido contra él. Y desde luego que eso es lo que tiene que esclarecerse. Porque nadie tiene derecho, ni hay motivos ninguno que justifiquen que se le quite la vida a una persona. Entonces, lo que se investiga es el crimen, y lo que tiene que quedar ejemplarmente sancionado es el crimen que se cometió contra el abogado y profesor universitario Junior Ramírez. ¿Qué ocurre? Bueno, dice el magistrado Wilson Camacho, que es el director del PETCA, que esto ha sido producto del esfuerzo de la procuradora Miriam Germán. No lo dudo, que la procuradora pues puso énfasis en lograr esto, pero en honor a la verdad, este es un esfuerzo que lo encaminó el Ministerio Público desde que se produjo la salida de Argenis. Lo que pasa es que factores que no estaban en control ni de las autoridades dominicanas ni de las autoridades estadounidenses en la parte ejecutiva, pues impidieron un más rápida traída al país del señor Argenis Contreras. El señor Argenis Contreras no está aquí ahora porque hay más agilidad en la solicitud. No, el señor Argenis Contreras está aquí ahora porque él agotó una serie de recursos en Estados Unidos y esos recursos ya lo agotó. Y el agotamiento de esos recursos fue lo que extendió en el tiempo su permanencia en Estados Unidos. Porque este señor se acogió a la protección de derechos fundamentales. Entonces, si este hombre va ante un juez y dice que su expulsión al país de donde viene representa peligro para su vida, pues un juez tiene que ver que ya ahí hay un derecho fundamental, inalienable, inviolable, que hay que cuidar, que hay que proteger. Entonces él se acogió a cosas como esa. Y eso fue lo que le prolongó su permanencia en los Estados Unidos. Eso fue lo que le prolongó su permanencia en Estados Unidos. Entonces, agotada esa etapa, ha sido posible ya que este señor esté aquí. Es importante porque él tendrá que ofrecer sus testimonios. No sé qué interés tendrá él, si venir a oscurecer más este asunto o tratar de desviar un poco más la atención, pero cualquier cosa que haga será peor para él. Peor para él ha sido el estarse evadiendo durante los años en los que se evadió. Fíjense que esto ocurrió en el 2017, estamos en el 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo que él estuvo preso y huyendo en Estados Unidos, él se lo añadió a la posible condena que pueda tener en la República Dominicana. Es decir, que él desde entonces lo que habría sería ya ganado un tiempo en la justicia dominicana para esta situación. Entonces, ahora él ya fue sometido a interrogatorio, tiene que ser sometido a unas medidas de coerción y veremos lo que ocurre. Desde un principio estoy absolutamente convencido y lo ratifico de que el ingeniero Manuel Rivas no tiene responsabilidad en el hecho de sangre, que no tiene ninguna responsabilidad en el hecho de sangre, es decir, en el crimen contra Junior Ramírez. Y de hecho, el expediente así lo consigna. El caso del señor Rivas no tiene que ver directamente con la muerte de Junior Ramírez, sino
a él lo están procesando por las presuntas irregularidades que se cometieron en su gestión en la ONSA, no directamente por el caso del crimen cometido contra Junior Ramírez, que esperamos que se esclarezca, que los responsables de ese hecho, la justicia le trate como corresponde en este caso. Entonces, eso nos ayuda bastante a cerrar un capítulo importante, que es el esclarecimiento, que es la sanción de este hecho. Ahora que el Ministerio Público haga su trabajo, que lo haga con profesionalidad, que a partir de los datos y las informaciones que aporte este hombre puedan hacer las verificaciones de rigor, comprobar en qué casos este hombre pudiera estar inventando, en qué casos la versión que da es consona con la realidad. Con él no creo que haya manera de llegar a ningún tipo de acuerdo, porque él es el principal imputado en ese caso. Él es el principal imputado en ese caso. El que recibiría las mayores consecuencias de ese caso es él. Entonces, con él hay poca cosa que negociar. Usted puede negociar con un participante menor que va a aportar datos que permitan la condena del autor principal. El autor principal, sin duda alguna, de ese hecho, en lo que se conoce hasta ahora, es Argenis Contreras. Ya veremos si el grande le acompañó en esto. Como se ha dicho desde el principio, su abogado sustenta que no, y ya veremos qué pasa con todo esto. Pero sí, hay que saludar que se haya logrado traer este hombre a la República Dominicana, el esfuerzo que hizo para ello el actual Ministerio Público, sin dejar de reconocer el esfuerzo que también hizo anteriormente el Ministerio Público, porque esto es producto de un trabajo que se había venido agotando contra estos recursos que este hombre a los que había apelado para postergar su situación en los Estados Unidos de América. Por otra parte, estamos enfrentando una situación en Haití que prácticamente la característica de ese país. Ahora el presidente Moïse se ha quedado totalmente solo. Ayer la Iglesia Católica le dio la espalda, pero ya lo habían hecho los jesuitas. Los evangélicos también se desentendieron de él. Se desentendieron de él, el colegio de abogados por igual. Es decir, hay un reclamo prácticamente unánime en el que el único partido que no está participando es el de la familia Lavalas, en que concluyó el periodo para el que fue escogido el presidente Moïse, que debe haber una provisionalidad para organizar unas nuevas elecciones y volver a un mínimo de institucionalidad en Haití. Entonces, ahí tiene que producirse un desenlace en cualquier momento. Y un desenlace que lamentablemente también es un desenlace que conduce a la inestabilidad, porque no hay un liderazgo en Haití que garantice cosas de largo plazo. No lo hay. Entonces, es una situación de crisis en crisis, afectando significativamente a la República Dominicana. Por la presión migratoria que eso le crea, por la inestabilidad de todo tipo que produce un país sin autoridad, donde se convierte en un asiento realmente del crimen organizado en el plano internacional, porque todo el mundo sabe que allí no hay autoridad, no hay la posibilidad de continuar, de colaboración internacional, no hay ninguna posibilidad.
todo es mínimo. Entonces, ahí tenemos nosotros ahora que estar muy pendientes del desenlace de la crisis haitiana, porque en cualquier momento tenemos la noticia de que el presidente Moïse ha huido hacia la República Dominicana, dejando entonces lo que todo el mundo le está solicitando. Él no tiene opción. Él no tiene ninguna opción de permanecer. No. Él tiene realmente que atender esos reclamos y ver si los que entienden que por ahí está la salida, pues consiguen alguna suerte de salida para ese país que tan mala suerte ha tenido a lo largo de su desarrollo, pues, institucional. Por otra parte, señores, la cuarta sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, pues, ha dejado en condición de absuelto al general Acosta Castellano, el general José Alejandro Acosta Castellano. Este es el caso de un general que estuvo acusado de una relación con una menor, lo que para los fines es una relación no consentida, por lo tanto es una violación. Bueno, en el caso del general no están las evidencias tan precisas como en el caso del coronel, donde hubo videos que se difundieron en las redes sociales del coronel mientras sostenía relaciones sexuales con la menor, que para entonces era una menor. Del general lo que hay son las referencias de las relaciones, pero no pruebas. Yo creo que la justicia tiene que actuar con seriedad, tiene que actuar con profesionalidad, y yo creo que esto es lo que ha hecho esta sala. Es decir, usted tiene allí varios acusados, pero usted no puede condenarlo por presunción. No lo puede condenar por presunción, no lo puede condenar por convencimiento, por íntima convicción. No lo puede condenar, sino tiene que condenarlo en base a las pruebas que se han aportado. Y es evidente entonces que las pruebas aportadas para el caso del general, pues no eran pruebas que avalaran una condena. Y por eso no ha sido condenado el general Acosta Castellano. No condena no equivale a inocencia. No condena equivale a falta de pruebas para condenar. A falta de pruebas para condenar. Lo que quiere decir que el trabajo que se hizo técnicamente para probar la acusación que se sustentaba contra esa persona fue deficiente. Fue deficiente. Eso no equivale a inocencia. Eso no equivale a inocencia, eso no equivale ahora a que, caramba, ¿y quién resarce el honor de este hombre? El honor que fue mancillado, el honor que los medios de comunicación tiraron por el suelo, no. Nadie ha tirado por el suelo el honor de Acosta Castellano. El que ensució el uniforme que llevaba como general de la policía fue él, al andar vagamundeando con una menor. El que ensució su uniforme, el que maltrató su imagen, fue él, independientemente de que eso no alcanzara en términos de prueba, lo que sustentara el expediente del Ministerio Público no permitiera, pues, probar su culpabilidad, como sí ocurrió en el otro caso, que el coronel Piña ha sido condenado a 5 años. Él tiene ya 18 meses en operaciones especiales y fue condenado
a 5 años. Creo que la prisión está suspendida en ese caso. Entonces, tenemos que hacer distinción en eso, para que ahora no vengamos con el chantaje de que fulano y él mismo ahora con su carita limpia, que quién me resarce mi honor. No. Si usted mismo tira por el suelo su honor, no venga después con que a mí hay que resarcir mi honor, etcétera, etcétera. Yo creo que una autoridad tiene que saber cuál es su rol. Una autoridad tiene que saber cuál es su rol. Y de que había vínculos ahí, bueno, eso no está en duda. Eso no está en duda. Lo que no se pudo probar fue lo otro. Entonces, repito, el honor, si a alguien él tiene que hacerse algún tipo de reclamo sobre su honor, es a él mismo. Ahora, bueno, que la policía, después de esto, lo restablezca, porque si estaba suspendido, que lo que fuere, etcétera, etcétera. Bueno, para dañar más la imagen de la policía. Porque una gente como esta lo único que sirve para dañar la imagen de una policía. En términos de la imagen, porque esta absolución no resuelve el problema de imagen. No lo resuelve. Es igual que los otros casos. El caso del otro señor que busca una salida al caso, pero esa salida en el otro caso, no en este caso, porque este caso lo ha resuelto un juez. Este caso es una decisión de un juez que ha dicho, miren, aquí no hay prueba para yo condenar a este hombre, o para yo sustentar una condena de este hombre. Y miren, cuando un juez hace eso, hay que reconocerle su responsabilidad. Porque el juez que no quiere problema, lo único que hace es que condena y mantiene condena. Porque los jueces condenando no se crea ningún problema, ningún cuestionamiento. El cuestionamiento los jueces lo generan cuando no condenan. Aunque no condenan porque no tienen prueba, pero eso lo expone más a cualquier cuestionamiento que condenar. Entonces lo más irresponsable y lo más fácil para un juez es decir, no, está condenado. Pero acá yo no tengo prueba aquí para sustentar una condena contra esta persona. Que yo esté convencido de que, pero no es mi íntima convicción, no es lo que la sociedad diga, no es lo que la sociedad piense, es lo que yo tengo aquí documentado. Y en base a eso, el juez ha actuado. Entonces, ese caso lo resuelve un juez. El Ministerio Público va a apelar. A veces es mejor hacer mejores expedientes que concentrarse en hacer mejores expedientes del asunto, porque ya después que hay un vicio de inicio, eso no se corrige posteriormente a lo largo del proceso. Eso no se corrige a lo largo del proceso. Entonces, ese es el caso de este general Acosta Castellano, un general de la policía que usaba su rango, su poder, etcétera, para andarse vinculando con menores. Lo que ya para un hombre de su edad, de su rango, es una cuestión inconcebible. Es una cuestión inconcebible. Entonces, cuando hacía referencia al otro caso, es el otro caso. El otro caso que también pudiera decirse lo mismo. Venga, acá hay quien resarce el honor de ese caballero, porque ahora no hay denuncia contra él. La denuncia no se convirtió ni siquiera en querella, es un desistimiento. Este hombre, su honor ha sido mancillado. Bueno, ¿quién mancilló su honor? Él mismo. Hasta con la forma que le buscó la salida, esa sabia salida que se le buscó a ese caso, no hace otra cosa que dejar peor parado el honor que se quiere, que se pretende reivindicar.
¿quién en este país tiene duda de la forma en la que se buscó pues saldar ese problema? ¿Quién tiene dudas? Nadie. Entonces, ¿qué honor hay que resarcir? ¿Qué honor hay que resarcir? Una tesis de conspiración. Ese caballero se lo montaron gente del pasado, de la oposición, que esto que lo otro. E incluso buscaron unos cuartos para hacer ese montaje. Bueno, si buscaron unos cuartos para hacer ese montaje, al que le pagaron esos cuartos fue a ese señor, porque él fue que solito incurrió en su vagamundería. Solito. A él nadie le puso una pistola. Nadie le puso una pistola. Y él mismo, y como él sabe cuál era la situación, él mismo le buscó una salida. Le buscó una salida fuera de la que debió ser la salida de una persona que entiende que está siendo objeto de una acusación cuya inocencia él puede establecer. No. Vamos a sacar todo el medio. Bebé. Y entonces, ¿dónde está el bendito honor que se pretende reivindicar y que los medios y que la cosa? No. En ninguno de esos casos. Yo creo que los responsables de cualquier cosa que se piense sobre ellos no son los medios, son ellos mismos, que son los que han cometido sus errores, los que han cometido sus tropelías, sus agresiones. Entonces ellos mismos son los responsables de cualquier mala imagen que todo esto le haya podido ocasionar. Cambio y fuera.